en la palabra de Dios? ¿Por qué no hace, la palabra es una sola? ¿Por qué no aceptan los mismos conceptos? La Biblia es una sola. Por las tradiciones de los hombres. Porque las tradiciones de los hombres, aun cuando la Biblia dice cómo tienen que ser las cosas, ellos giran para otro lado. Sea el nombre de Dios glorificado. Y entonces esa es la situación que por lo general se está dando dentro de ese concepto. Alabado sea el Señor. También dice Jesús, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Hablando Jesús. No, he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea, ¿qué está diciendo Jesús con eso? Que usted se convirtió y tiene que apartarse de su papá, de su madre. No. Lo que sucede es que cuando usted viene a Cristo, usted viene a Dios, todo el que no tiene a Dios ya es su contrario. ¿Por qué? Porque, y entonces hay gente que dice, pero esta persona se convirtió y aquí las cosas estaban bien, supuestamente estaban bien. Estaban bien porque donde todos adulteran, todos celebran los chistes. Donde todos son mentirosos, todos celebran los chistes. Alabado sea el Señor. Donde todos, podríamos decir, son ladrones, estafadores, homosexuales, fornicarios, brujos. Entonces, allí todos celebran los chistes. Pero cuando se convierte uno de la familia, entonces ¿quién no cabe? El que se convirtió. ¿Pero por qué no cabe? Entonces dicen los demás, pero aquí las cosas estaban bien, pero desde que tú te convertiste, mira lo que ha pasado aquí, ahora. Y estaban bien. Y aparentemente que se convirtió viene siendo un instrumento de división. No es un instrumento de división. Ahora es que hay uno que reprende en la casa, que dice, eso no es de Dios. Eso está malo. Si siguen haciendo eso, se van a ir todos para el infierno. Entonces, ya aquí hay una aparente división. Y todo lo que está diciendo Jesús, no he venido a traer paz, sino espada. Porque en una casa de 5 personas, 3 estarán contra 2 y 2 contra 3. Los que se convirtieron ya pertenecen al reino de los cielos. Y los que no se han convertido pertenecen al reino de Satanás y de la tiniebla. Tienen 2 señores diferentes. Entonces tiene que haber un choque, obviamente. Pero eso no quiere decir que Jesús sea un instrumento de división, sino que el pecado es aquel que reacciona inmediatamente delante de la verdad. Sea el nombre de Dios glorificado para siempre. Entonces, continuando, alabado sea el Señor, este tema. Dice también la palabra del Señor en Juan 6:60. Al oír mucho estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No querían escuchar la palabra. Lo que querían eran los panes y los peces, como están predicando ahora el ecumenismo. La palabra no, amor sí, dádiva sí. Entonces Jesús le dijo que no era así. Jesús le dijo, el que no me coma a mí y beba mi sangre no tendrá parte en el reino de los cielos. Y dice que la gente empezó a irse. Se fueron. Y claramente dice la palabra de Dios que desde entonces ya no andaban con él, porque le habló la palabra. Pero fíjense que Jesús tenía el día anterior una multitud como de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y por el mensaje todos se fueron. Entonces, ¿qué causó esto? Que inmediatamente se fueron los discípulos. Entonces le dijeron a Jesús, los apóstoles, todos se van. Y Jesús le dijo, ¿y ustedes? ¿Se quieren ir también? Iros. Si se quieren ir, váyanse. Lo que quiere decir que Dios no compromete su palabra con capricho de gente, con mala costumbre de gente. Es que si quiere entrar al cielo, tiene que arrepentirte, tiene que apartarte del mundo. Jesús dijo, aunque están en el mundo, pero no son del mundo. No podemos vivir conforme los preceptos y los designios del mundo. Entonces, esta unión lo que busca es unir el paganismo con el cristianismo y formar una sola religión. Sea bendito el nombre del Señor. Y eso es una maldición para el pueblo de Dios. Así que apercíbase, hermano pastor, evangelista, a la voz del Señor acerca de esto, porque lo que viene es peor. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora bien, dicen
la religión popular, la Iglesia Católica, que Martín Lutero dividió la iglesia. Sea bendito el Señor. ¿Martín Lutero dividió la iglesia? Martín Lutero no dividió la iglesia. Porque habría que decir entonces que Jesús entonces dividió el pueblo de Israel. ¿Cuál era el mensaje de Martín Lutero? No era el llamado al arrepentimiento, no era protestando en contra de los pecados que se estaban cometiendo, alabado sea el Señor, dentro de esa Babilonia. Eso fue lo que hizo Martín Lutero. Era un sacerdote católico y él protestó. Nunca su propósito fue salir de la iglesia, nunca su propósito fue que se dividiera la iglesia. Él llamó al arrepentimiento. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo mismo que ocurrió en día de Jesús, que no se quisieron arrepentir. Entonces esto trajo obviamente la separación entre dos pueblos, alabado sea Dios. Y durante siglos han estado diciendo que Martín Lutero dividió la iglesia. Sin embargo, a finales del siglo XX, estuve viendo algunos datos por ahí, el cual el Papa Juan Pablo II confesó los pecados de la iglesia católica. Dice que dividieron el cristianismo. ¿Y por qué lo confesó? Porque reconoció, amén, que fueron los pecados que se estaban cometiendo dentro de la iglesia católica lo que causaron la división. Dice, confesó los pecados que han dividido a los cristianos. Entonces, si él lo confesó, está reconociendo. Ahora, ¿por qué lo está reconociendo? Porque ya no le pueden seguir poniendo una cortina. Porque ya tenemos el internet, tenemos la televisión y la radio. Durante siglos mantuvieron esto oculto, pero ya no lo pueden tapar más. Entonces, eso corriendo por todos los medios de comunicación, y la predicación cristiana muy activa en ese sentido. Entonces, tuvo que reconocer, forzadamente podríamos decir, porque si no fuese forzadamente, ¿por qué tienen que esperar que pasen más de 500 años para admitirlo?